La mansión se alzaba silenciosa bajo un cielo grisáceo que presagiaba tormenta, como si el clima supiera que algo estaba a punto de romperse dentro de esas paredes elegantes. Alejandro Santoro empujó la pesada puerta principal con un suspiro cansado, el eco de su viaje adelantado todavía vibrando en su mente, pues había deseado regresar antes para sorprender a su madre, doña Emilia, quien seguía recuperándose de una cirugía delicada, pero jamás imaginó que la verdadera sorpresa lo estaría esperando a él. Dejó las llaves sobre la mesa de mármol, un sonido seco que retumbó de manera inquietante en aquella entrada demasiado callada, y trató de convencerse de que todo estaba bien, aunque inmediatamente notó la ausencia del aroma familiar a café que su madre solía preparar cada mañana y que, sin falta, impregnaba todo el primer piso con un calor hogareño que ahora brillaba por su ausencia. El lujo del lugar, normalmente imponente, parecía opresivo. Las paredes blancas, limpias y perfectas, se sentían hoy más frías que nunca, como si la casa misma contuviera la respiración. Alejandro llamó con voz suave, casi tierna: «Mamá, ¿estás despierta?». Pero la respuesta no llegó. El silencio lo recibió como un muro, un silencio denso, casi antinatural, que lo hizo detenerse en seco mientras un presentimiento incómodo le recorría la espalda. Inició su camino por el pasillo con pasos lentos, sintiendo que cada uno de ellos resonaba más fuerte de lo normal. Fue entonces que vio algo que lo hizo fruncir el ceño: una taza rota en el suelo, algo minúsculo pero significativo, porque doña Emilia jamás dejaba nada tirado, era demasiado ordenada y cuidadosa para eso. Continuó avanzando y encontró un cojín fuera de su lugar, tirado como si hubiera caído en medio de algún movimiento brusco. La atmósfera se espesó aún más, y Alejandro sintió un nudo apretarse en su pecho, un tipo de angustia que no había experimentado ni siquiera en los peores momentos de su vida empresarial. La mansión siempre había sido su refugio, el lugar donde todo estaba bajo control, pero esa tarde se sentía como un territorio extraño. Tragó saliva y llamó otra vez: «Mamá», esta vez con un dejo de urgencia que ni siquiera intentó esconder. Nada. Fue justo entonces cuando escuchó un sonido. Un susurro leve, frágil, apenas perceptible, proveniente del pasillo lateral, ese que daba hacia el cuarto de servicio, un lugar donde su madre jamás estaría sola por gusto propio. Su corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando su pecho como si intentara advertirle de algo. Aquella puerta, siempre abierta, aparecía ahora cerrada, y con seguro puesto por dentro, algo que en esa casa rara vez se hacía. Alejandro sintió un impulso casi instintivo de correr, pero se obligó a mantener la compostura mientras se acercaba, aunque sus manos temblaban ligeramente. El silencio que rodeaba esa puerta era absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aire. Se detuvo frente a ella, respiró profundo, y colocó la mano en el picaporte frío como hielo. Lo giró despacio, escuchando el clic seco que resonó como un trueno en su mente. Empujó la puerta apenas unos centímetros y, cuando la luz del pasillo se coló en la oscuridad del cuarto, su respiración se cortó. Lo que vio ahí dentro lo paralizó de inmediato, clavándolo en el umbral como si su cuerpo se negara a aceptar lo que sus ojos le estaban mostrando. La habitación estaba sumida en una oscuridad pesada, apenas rota por la delgada franja de luz que entraba desde el pasillo cuando Alejandro empujó la puerta, y en ese instante su mente quedó en blanco, porque lo primero que vio fue la silueta frágil de doña Emilia sentada en una silla pequeña, con los hombros encorvados y las manos temblorosas sobre el regazo, como si llevaran horas en esa posición, y cada segundo hubiera sido una tortura silenciosa para ella. Su rostro pálido, iluminado apenas por la luz tenue, mostraba un cansancio que no tenía nada que ver con su recuperación quirúrgica, sino más bien con un agotamiento emocional profundo, uno que solo podía venir de sentirse vulnerable, humillada o intimidada. Frente a ella, con la espalda tensa y el cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera reprendiéndola, estaba Camila, la esposa de Alejandro, cuya voz afilada cortó el aire:
te dije que te quedaras en tu cuarto. Eres una carga. Ese tono, ese filo cruel, hizo que el estómago de Alejandro se retorciera en un instante. No reconocía esa voz, no esa versión gélida, impaciente, despiadada de la mujer con la que se había casado. Fue entonces que reaccionó, que su cuerpo entero despertó del shock, y con un hilo de voz quebrado por la incredulidad, dijo: ¿Qué está pasando aquí? Camila se giró de golpe, y su rostro, antes endurecido, se suavizó en un segundo, intentando enmascarar el veneno de sus palabras con una sonrisa falsa, nerviosa, una máscara que había usado muchas veces con otras personas, pero jamás delante de él en un momento tan evidente. Ale, esto no es lo que parece, tartamudeó, intentando recuperar el control de la situación, como si su manipulación pudiera borrar lo que había quedado grabado en las paredes de ese cuarto. Alejandro, sin embargo, ya no escuchaba sus excusas, todo su ser se dirigió hacia su madre, a quien se arrodilló frente a ella con desesperación suave, casi temerosa de tocarla demasiado fuerte. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te hizo?», preguntó con la voz tensa, tratando de mantener la calma, aunque el temblor en sus manos lo traicionaba. Doña Emilia alzó la mirada, y en sus ojos había lágrimas contenidas, una mezcla de vergüenza, miedo y alivio de verlo ahí. «No quería preocuparte, hijo, pero desde que te fuiste, ella no me dejaba salir de aquí», confesó en un susurro que parecía romperse a mitad de cada palabra. Esas frases golpearon a Alejandro como una tormenta, sintió su pecho cerrarse, sus sentidos agudizarse, y una rabia fría, controlada pero intensa, comenzó a gestarse dentro de él. Camila, viendo que la situación se le escapaba de las manos, comenzó a explicarse con excusas torpes, diciendo que solo quería que la recuperación de doña Emilia fuera tranquila, que la casa necesitaba orden, que todo había sido un malentendido, pero cada palabra sonaba hueca, desesperada, como si buscara aferrarse a la versión de sí misma que le había vendido a Alejandro